Buenas tardes, estamos a martes 10 de enero del año 2012. Todavía no se han cumplido las profecías mayas, por lo tanto seguimos dando clase. Como el año pasado, ¿no? Es a final de año, creo. Es a final de año, todos tenemos tiempo. Podemos dar este cuatrimestre y el que viene sin ningún problema, si hasta final de año no se cumplen las previsiones mayas. Bueno, hoy toca el tema 14 sobre la mentalidad antifortaleza de los insurrectos irmandiños. Yo voy a titular el tema, voy a retitular el tema Objetivo las fortalezas, porque es sin duda el objetivo principal de los reverdes, su demolición, y lo que diga hoy pues está un poco disperso en otras publicaciones mías. No hay una publicación específica sobre este tema de la revuelta irmandiña en su dimensión antifortaleza, aunque sí he dado algunas conferencias, pero tampoco se grabaron ni en vídeo ni en audio. Por lo tanto, para el que quiera hacer el trabajo de clase sobre este tema, tendrá que basarse principalmente en lo que digamos hoy. Bueno, al hablar de esa dimensión antifortaleza, de la mentalidad de revuelta de la Santa Hermandad del Reino de Galicia, acudiremos al sistema de los 5 componentes, de la mentalidad histórica, de la mentalidad colectiva en general, que vamos, como siempre, a tratar de analizarlos, de explicarlos de manera interrelacionada. Empecemos, como siempre, por el concepto de ideología, de ideas claras, de conciencia clara, es decir, el componente racional que está en todas las mentalidades humanas y que naturalmente es el primero a tratar, porque, entre otras cosas, la lucha individual y colectiva del ser humano, históricamente hablando, es siempre la lucha de la parte racional contra la parte no racional, por lo tanto involuntaria en gran medida, que hace que a veces nuestros objetivos se distingan en sus resultados de las previsiones iniciales, por ese carácter involuntario que tiene la parte no racional de la mentalidad individual y de la mentalidad colectiva. El componente racional de la mentalidad antifortaleza de los irmandiños pues coincide con la fase política de formación de las hermandades y de la Xunta de Melide, y se concreta simplemente en el control de las fortalezas que para la burguesía urbana que dirige esa fase política de la revuelta irmandiña era suficiente. Es decir, pensaban que cambiando el alcaide de la fortaleza, que pasaría de estar al servicio no del señor laico de turno, sino de la propia Santa Hermandad, pues ya se controlaba el castillo, la torre, de que se tratase, y por lo tanto, estando bajo el control de la Santa Hermandad, la fortaleza, en principio para ellos acababa el problema, que el problema era, como ya sabemos por la lección anterior, el hecho de que de la fortaleza partían los delincuentes que generaron ese sentimiento de agravio, ese sentimiento de inseguridad, de violencia constante en el Reino de Galicia en los meses o años anteriores a la revuelta irmandiña. Por lo tanto, hasta ahí podíamos decir que no necesitaríamos emplear el término mentalidad. Bastaría para hablar de la conciencia irmandiña o incluso de la ideología como sistema de ideas conscientes, sujetas a un fin, y con ese sujeto consciente que hace la historia
y que nosotros siempre tratamos de reponer en nuestros conceptos filosóficos sobre la historia y que tan pocas veces se consigue llevar a la práctica, porque, como ya decíamos, la subjetividad humana tiene partes no racionales. Cuando decimos no racionales, no quiere decir que sean irracionales, es decir, que vayan contra la racionalidad, tal como nos la ha enseñado el cartesianismo, el concepto de ciencia del siglo XVII o la ilustración del siglo XVIII. Simplemente se trata de otra racionalidad diferente y más acercada, y que se acerca más a la realidad histórica, a la realidad del sujeto histórico, que no está hecho solamente, naturalmente, de intencionalidad racional, sino de intencionalidad que se mueve por otros resortes, ¿no? Como ya lo dijimos, el emotivo, el imaginario, el inconsciente, la propia rutina de las prácticas, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar a partir de este primer componente racional, político, del simple control de las fortalezas, de los otros componentes que son los que hacen de la revuelta irmandiña algo distinto de lo que sucedía en el plano de la organización de las hermandades en la corona de Castilla y León, es decir, aquello que es distinto a otras hermandades y que nos permite hablar de una revuelta, no solamente de una santa hermandad del Reino de Galicia para mantener el orden público, ¿no? Entonces, en primer lugar está el componente emotivo, sentimental, que tiene que ver con la sensibilidad, diría yo, que en el caso de las fortalezas se trata de una emoción indignada, de lo que podemos llamar la ira colectiva contra las fortalezas. Un sentimiento airado, de una gran emotividad, de una gran indignación contra las fortalezas como nidos de malhechores. Esto, naturalmente, es el componente principal que explica la segunda fase de la revuelta, que no es la fase política, sino la fase social, la insurrección general, popular, contra las fortalezas del Reino de Galicia. Claro, esta parte emotiva, iracunda contra las fortalezas, de indignación exagerada contra las fortalezas de los señores, pues no podemos considerarlo racional, pero tampoco irracional. Decía, no es racional porque contradice la lógica político-militar que aconseja que los elementos fortificados en cualquier época histórica es muy importante que se conserven para utilizarlos, sobre todo para la defensa de la causa, en este caso de la causa social de la revuelta irmandiña. De ahí ya que en la Xunta de Melide, en la fase más racional, más política en el sentido clásico del movimiento irmandiño, no se planteara el trabajamiento de las fortalezas, simplemente su control, porque son esas fortalezas las que servirían de valladar, de defensa, de fortificación, contra una posible tentativa, que se dio pero 2 años después, de retomar el poder, de una posible tentativa de los señores para tomar el poder en el Reino de Galicia. Nos sorprende bastante para el que confunda la historia intelectual, la historia cultural, la historia de las ideologías con la historia de las mentalidades, que es un fenómeno más complejo, más real, pues eso no se entiende. No se entiende que ellos mismos, al derrocar a las fortalezas, se quedaran sin medios para la defensa en el caso de una reacción señorial violenta, como sucedió, digo, 2 años después. Claro, por eso decía que el que no se trate de un componente racional cartesiano, que relacione causa, efecto,
objetivos y fines y todo eso, pues no quiere decir que no se corresponda con un pensamiento racional más profundo, que es meramente político, que no se corresponda con una lógica que va más allá de lo político-militar, con una lógica social, donde el propio sentimiento iracundo contra las fortalezas sirve de cauce para resolver un problema histórico que tenían los vasallos del Reino de Galicia y el Reino de Galicia en su conjunto al final de la Edad Media, que es la falta de justicia, de seguridad y de paz en el reino por el mal gobierno, diríamos, de la oligarquía nobiliaria, de la clase señorial dirigente. Entonces, con esa racionalidad iracunda, lo que hacen es resolver el problema histórico de la existencia de un poder feudal violento que ya perdiera todo consenso social, ético y político en la población, en el conjunto de la población del Reino de Galicia. Es decir, que ese sentimiento iracundo resuelve un problema histórico como es simplemente el facilitar el acceso ya bien avanzado el siglo XVI, a lo que se empezaba a llamar la modernidad. Es decir, ellos lo que consiguen derrocando la fortaleza es hacer irreversible la caída del poder señorial en Galicia. Irreversible la caída, es decir, que sin fortaleza no podrían los señores, aunque quisieran, y así fue históricamente, reconstruir el poder sobre el conjunto de la población, en base a las relaciones del culto feudal que se habían agravado, como ya dijimos, a lo largo del siglo XV. Por lo tanto, sí que hay una racionalidad cargada de emotividad, sin la cual, sin esa rabia explícita, masiva, pues no hubieran tenido la fuerza de masas, ni la convicción colectiva, ni la capacidad probablemente militar para tomar y derrocar la fortaleza del reino, venciendo la resistencia de los señores en los diferentes lugares. Esta lógica iracunda contra las fortalezas aparece en el pleito de Tavera Fonseca dentro del relato de los participantes en la revuelta y sus descendientes, de una manera propia del lenguaje medieval y muy efectiva. Ellos, para explicar cuál había sido la obra de la Santa Hermandad, la obra revolucionaria de la Santa Hermandad, dicen que derrocaron todas las fortalezas, torres y castillos del Reino de Galicia, excepto el castillo de Pambre. Una y otra vez se repite en diferentes lugares de Galicia cuando los escribanos del Tribunal del Pleito de la Fonseca toman las declaraciones. Era la manera de expresar el carácter, digamos, exhaustivo que tuvo la insurrección contra la fortaleza y, en suma, el carácter exitoso de la lucha contra las fortalezas. Bueno, Pambre está ahí todavía, como sabéis. Recientemente su propietario, el señor Taboada, dejó en testamento a los hermanos misioneros de Teix, Vigo. El castillo es el único caso donde, o casi el único caso en el que tenemos constancia de que el castillo está como estaba antes de la revuelta en Mandilla, por los datos de la tradición oral e incluso datos de documentación escrita, donde está claro que no lo derrocaron, ¿no? Obviamente es porque no quisieron, porque
Evidentemente, torres más altas cayeron, valdría decir, aquí, y las que se resistieron fueron asediadas y acabaron cayendo todas en manos de la Santa Hermandad y acabaron todas por los suelos. Menos Pambre, no porque no quisieran, sino probablemente, creo yo, porque existía algún tipo de acuerdo de la hermandad local de mantenerlo en pie. Si no nos explica que hubiera llegado así hasta nosotros, como estaba antes de la revuelta hermandiña, cosa que no se puede decir lo mismo de otros restos de castillos y torres y fortalezas que quedaron en pie, parcial o totalmente, porque la inmensa mayoría, obviamente, pues son reconstrucciones posteriores y no hay esa evidencia tan clara como en el caso de Pambre de que hubieran quedado tal como estaban antes del levantamiento de abril de 1467. Esa es la manera que tenían para expresar, digamos, el carácter irresistible del movimiento y el éxito total. Es decir, derrocaron todas las fortalezas menos Pambre. Fuera del mundo de las fortalezas hay dos excepciones importantes de elementos constructivos, fortificados, importantes en general para la Edad Media y para la Galicia medieval, como son las iglesias y las ciudades amuralladas. En Mentalidad Justiciera de los irmandiños explico la mentalidad bipartita existente en la época irmandiña. Por un lado el pueblo haciendo justicia y por otro lado los señores haciendo injusticia desde la fortaleza. Pueblo, justicia versus señores, fortaleza. Pues bien, las iglesias y las ciudades formaban parte del conjunto mental pueblo-justicia, porque ya dijimos que con la excepción del arzobispo Fonseca, que duró poco tiempo, después en 1469 se reconcilia con sus vasallos ex-irmandiños, pues en general la Iglesia estuvo de manera activa o menos activa, es decir, por acción o por omisión, del lado de la Santa Hermandad, en primer lugar porque formaban parte de la comunidad de agregados, ¿no? por la ofensiva señorial que siguió a la guerra trastámara de finales del siglo XIV. Entonces, la Santa Hermandad respetó en general los edificios religiosos, monasterios, iglesias catedrales, iglesias parroquiales, muchos de ellos fortificados, iglesias fortificadas. De las iglesias catedrales, la que conserva más el aspecto medieval es la Catedral de Tuy. De Santiago de Compostela, pues casi exclusivamente la fachada de platerías y si se quiere, poco más, ¿no? Por lo demás sabéis que está rodeado por una fachada barroca, la iglesia está rodeada de una fachada barroca, la Catedral de Santiago. Pero también había iglesias parroquiales y pertenecientes a órdenes religiosas y a monasterios que todavía hoy tienen toda la fisonomía de iglesias fortaleza, que servían por lo tanto para defenderse en caso de necesidad y para acoger a la población de su entorno, como pasó tantas veces con las catedrales medievales, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la iglesia de Portomarín, que es un prototipo de iglesia medieval fortificada, que sabéis que piedra a piedra, cuando se hizo el embalse, pues se trasladó de un lugar a otro, pero está impecable como evidencia de lo que era una iglesia parroquial. Bueno, pertenecía algo más a una orden religiosa, una iglesia parroquial que perteneció a una orden religiosa y que está ahí a la vista para que se entienda el contraste que supone, por un lado, el derrocamiento de todas las torres, castillos y fortalezas de los señores laicos, y por otro lado el respeto en general por las iglesias fortaleza. Incluso queda también como prueba física
como en las fortalezas que fueron derrocadas, en algunos casos se conservaron las capillas que estaban en su interior. Y digo que queda como prueba física las torres del oeste, las torres de Catoira, donde se celebra la fiesta vikinga cada año, como sabéis, donde fue destruida parcialmente, la mayor parte está por los suelos, pero aún queda parte de las murallas, de alguna de las torres, etc., y una iglesia románica, rural, pequeñita, que hacía el servicio de iglesia para la población militar del castillo, y que todavía hoy la podéis visitar incólume, es decir, no la tocaron. Es decir, que la iglesia no decían que fueran las iglesias, aún las iglesias fortificadas, nidos de malhechores, como el caso de las fortalezas laicas. Y tampoco las murallas de las ciudades, con la excepción de Monforte, que ya hablamos, que fue tomada desde dentro por el concejo, como en todas las ciudades gallegas, que era parte protagonista importante de la revuelta, sobre todo en su primera fase, pero que después fue recuperada por las fuerzas aliadas al conde de Lemos y por lo tanto tuvo que ser la ciudad asaltada desde el campo y con daños en su muralla, según está documentado. Es un caso excepcional, siempre nos vamos a encontrar excepciones. Ojo que hablamos del respeto de las murallas, y ahí es donde el componente racional de la mentalidad hermandiña estuvo muy presente, porque efectivamente en 1469, cuando vuelven los ejércitos señoriales a retomar el poder en Galicia, chocan con las murallas urbanas, claro, donde los concejos irmandiños, naturalmente, cómodamente podían soportar, como en el caso de Santiago, un asedio todo lo largo casi que ellos quisieran, porque tenían medios suficientes para sobrevivir en su interior, y por la extrema dificultad en la época medieval de tomar al asalto desde fuera una villa amurallada. Por lo tanto, eso es importante. Esas son las villas del municipio, son las villas del concello, ¿no? Que los vecinos pues prestaban sus servicios para mantenerlas en buen estado, para restaurarlas, pagaban sus tributos para eso, y que ellos conservan y les servirán después como defensa en el momento de la contraofensiva señorial. No fue ese el caso. ¿Escucháis bien ahí vosotros dos? Si tenéis alguna dificultad o alguna duda, me la preguntáis. No fue así el caso de las fortalezas interiores dentro de la ciudad de Santiago de Compostela y en general, porque aquí existe la evidencia clara también de que, sin embargo, derrocaron los palacios arzobispales, la torre del reloj, etc. En fin, los elementos fortificados que en manos hasta el momento de la revuelta, hasta un poco antes del inicio de la revuelta, en manos de la gente de Arzobispo Fonseca, pues sirvieron muchas veces para hostigar a los propios vecinos de la ciudad. Entonces, las fortificaciones interiores sí que las derrocaron, no sabemos si total o parcialmente. O sea que distinguían muy bien. De manera que la ira contra las fortalezas actuaba en relación con el componente racional de la revuelta, ¿no? Es decir, que no era una ira ciega. Y de hecho, la propia burguesía urbana, que lleva la iniciativa política en la primera fase de formación de la Santa Hermandad, tan pronto empiezan a generalizarse los derrocamientos de fortalezas, ellos visitan de nuevo, como en el caso de Barreira, por parte de los dirigentes de la Hermandad en Santiago de Compostela, visitan por segunda vez la fortaleza para derrocarla. La primera vez había sido para cambiar el alcaide y
poner una persona de confianza. Es decir, que dentro de la frialdad calculadora de la burguesía urbana, pues también finalmente pues entró llegaron a aceptar los hechos consumados de la ira popular contra las fortalezas y viendo los aspectos positivos que eso tenía en cuanto a poner fin de una manera cuasi definitiva a un régimen social de los que ellos eran también víctimas propiciatorias, ¿no? Bien, la racionalidad intelectual y la racionalidad emotiva también se combinan en las formas de tomar las fortalezas y en las formas de derrocar las fortalezas. En la fase política, ya lo dijimos, las fortalezas se toman en general sin violencia. Quiero decir que los señores le ceden a la Santa Hermandad que cambia la persona que está al frente de la fortaleza. No todos lo hicieron, ¿no? Pero los que no lo hicieron quedaron ahí en una actitud de resistencia, sus alcaides y un grupo de fortalezas. Pero en la primera fase, insisto, predomina como forma de asumir el control de las fortalezas, pues la no violencia, es decir, simplemente la solicitud por parte de la Santa Hermandad, en nombre del Rey siempre, naturalmente, de que cedieran el control de la fortaleza a sus propios organismos de dirección. En la fase social, en la insurrección social, ya la forma de tomar las fortalezas ya tiene un carácter violento. Yo creo, aunque como hipótesis probable, más que probable, aunque no está documentada, porque en la tradición oral la tradición oral que nos informa el Petro Tadera Fonseca, pues es parca en fechas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, no podemos datar cada uno de los datos que la tradición nos aporta, que son muy significativos, y en estos casos, además del itinerario de la revuelta y del proceso de la revuelta, pues son los datos únicos que tenemos, porque no está en otro tipo de documentación, en la documentación escrita. Entonces yo creo que aquellas fortalezas que los señores o sus alcaides no cedieron a la Santa Hermandad y se resistieron, pues es esa resistencia la que lleva a la revuelta a pasar a la segunda fase insurreccional. Es decir, que probablemente ese fenómeno, por casi seguro multicéntrico, de asalto a las fortalezas se produce en aquellos lugares donde la fortaleza se resiste a la intención de la hermandad de tomar el control de ellas, ¿no? Por lo tanto, aquí ya tenemos ejércitos que se mueven, según vimos en los temas, en el tema sobre la cronología irmandiña, que se mueven, digamos, comarcalmente o en el ámbito de la jurisdicción provincial, derrocando, tomando y derrocando aquellas fortalezas que se resistían al poder de la Santa Hermandad, y en algunos casos, pues, poniendo asedios, como la ciudad de Lugo, que duró un año el asedio y que al final, pues, como Álvaro de Sotomayor, pues muere por enfermedad, y antes en su testamento deja claro de que quiere que la ciudad pase a manos de la Santa Hermandad. Es un caso muy especial, el de la ciudad de Tui. En ese momento estaban todas las fortalezas tomadas y derrocadas sobradamente en el reino de Galicia, y Tui quedó como un oasis señorial durante un tiempo relativamente prolongado, por lo que ya dije antes, porque era sumamente difícil tomar una ciudad amurallada al asalto incluso a finales de la Edad Media. Es decir, que la resistencia de los señores provoca el cambio de fase, el pasar de la fase política a la fase social, de la fase de negociación, donde
donde ellos mismos, como dice el pleito de Tavera Fonseca, se reunían en Melide con los caballeros para que cedieran las fortalezas a la Santa Hermandad y de esa manera evitar los continuos males y agravios que cometían sus moradores sobre las poblaciones de su entorno. Pero eso fue en unos casos, en otros casos hubo resistencia, y para vencer la resistencia pues pasaron de la acción pacífica a la acción armada contra esas fortalezas. Y ahí sí que ya entra una racionalidad más emotiva, digamos, propia ya de acontecimientos militares, y donde el odio contra las fortalezas pasa al primer plano como necesidad de la propia estrategia, en este caso de una estrategia armada. La forma de racionalidad a la hora de derrocar, pues bueno, también nos encontramos pues dos maneras de derrocar físicamente, de echarle las piedras abajo, ¿no? Según los testigos del pleito de Tavera Fonseca, había dos maneras de derrocar las fortalezas que se pusieron en práctica durante la revuelta hermandiña. Una, eso lo digo yo, era por arriba, y otra por abajo. Por arriba es lo que se llama desmochar la fortaleza, simplemente con picas y hierros, pues ir de arriba abajo, pues, tirando piedras y bajando el nivel de las torres y de las murallas. Eso es la forma, digamos, más primitiva. Por abajo es la forma más sofisticada, y que además tiene una larga experiencia, porque era la forma, cuando se asediaba una fortaleza, de poder entrar dentro de ella. Y es buscar en la base de la muralla, o en la base de una de las torres, lo cual exige, claro, por la opinión de un cantero, de un oficial o de un maestre de cantería, aquellas piedras que, removiéndolas, provocaban que cayera que cayera todo el lienzo de la muralla, o fuera el lienzo de la muralla o fuera el lienzo de la torre. Si pudiera ser, naturalmente, la torre del homenaje si estuviera expuesta a la acción exterior, que normalmente no era así, porque estaba protegida por la propia muralla, que muchas veces son murallas, porque hay varios círculos, uno concéntricos de murallas, uno en el interior de otro, naturalmente. A veces también se hacía un hueco, simplemente, y se ponían maderos y se plantaba fuego, para que, una vez que los maderos terminaran de arder, pues cayera la muralla. Eso exige, insisto, pericia técnica. Por eso que a veces lo que hacía la Santa Hermandad es contratar a un cantero un maestro cantero para que derribara la fortaleza. Es decir, a los mismos maestros que construían las fortalezas se les contrató para echarla abajo. Pero bueno, había otra manera, y ahí entra ya una racionalidad más emotiva, ¿no? Entra la ira, el apresuramiento, la indignación y su correlato de falta de pericia. Por eso encontramos ese dato al que he hecho referencia ya, donde cuenta un testigo ocular cómo, por el apresuramiento en el derrocamiento, probablemente desde arriba, cayeron piedras que rompieron las piernas de algunos de los hombres que estaban allí intentando echar abajo la fortaleza, y decía un testigo que había visto cómo los carros de bueyes se los llevaban con las piernas rotas, como imagen de esa segunda forma de derrumbar la fortaleza a la brava, es decir, de cualquier manera, con el apresuramiento propio de la ira, más que con el cálculo del técnico que igual que supo construirlas, puede saber derruirlas. Bueno,
De hecho, probablemente la mayoría se derrocaron hasta la última piedra, y otras de una manera total y otras de una manera parcial. Si vais a las Torres de Catoira, a las Torres del Oeste, lo veréis, y eso pasa en otras, que han quedado abandonadas desde la revuelta irmandiña, y aún si uno las visita se encuentra pues eso, en un estado desigual. Incluso estuvieron con sus almenas y con sus torres más altas hace siglos, porque de ahí los vecinos de la zona estuvieron sacando piedras para sus propias casas desde el primer momento, porque también esos datos aparecen en el pleito de Tavera Fonseca hasta prácticamente el día de hoy. Todavía hay fortalezas derrocadas por los irmandiños donde conservan pues, por lo menos algún murillo o algún trozo de una torre que, claro, que después fueron recuperadas esas propiedades, esas tierras, en gran medida por sus dueños anteriores u otros que las heredaron, etcétera, y que también heredaron esas piedras. Tampoco estaban tan fácilmente al alcance de cualquier vecino, aunque eso fue así, desde luego, durante la revuelta armandiña y en el periodo inmediatamente posterior. Bien, vamos rápidamente para terminar hoy esta lección sobre las fortalezas. Además del componente racional, del componente emotivo, este segundo, el más importante para explicar la insurrección general contra las fortalezas y su éxito, está el componente imaginario, que no actúa al margen de lo emotivo ni de lo racional. Entonces, en el pleito de Tavera Fonseca podemos encontrarnos descripciones de las fortalezas o de sus restos distintas según el momento y el tema que se refiere, el momento a que se refiere el testigo o el tema de la pregunta que se le hace al testigo. Así nos encontramos que antes de las revueltas las fortalezas eran bellas, el símbolo del poder señorial, y unas descripciones, por lo tanto, estéticamente positivas. Se habla de su grandiosidad, de su hermosura a veces, y pasan ya cuando los testigos empiezan a hablar de la revuelta, cuando nos acercamos al momento de la revuelta, a ser los nidos de malhechores, que es la fórmula más repetida por parte de los testigos del pleito de Tavera Fonseca, incluso de la documentación contemporánea, a la hora de referirse a las fortalezas. ¿En qué se habían convertido las fortalezas? Que no hay que olvidar que dentro de sus funciones estaba pues, era el centro de la administración señorial, desde el punto de vista de la administración de la justicia, desde el cobro de impuestos, incluso de lo que pudiera tener de vertiente económica la administración señorial en esa jurisdicción. Por lo tanto, eso cambia completamente, pasa a ser de edificios bellos a ser edificios nidos de malhechores, y en un tercer lugar, una vez que están por los suelos, son la imagen de la victoria de los irmandiños. Y después de 1469, la década siguiente, la década de los 70, de los años 70, después de la revuelta irmandiña, nos encontramos algunos señores laicos intentando obligar a los campesinos y a los vasallos de los alrededores a que reconstruyan las fortalezas que derrocaron. Y por lo tanto se trata que por parte del poder señorial remozado, de que esa fortaleza reconstruida se transforme en la imagen de la derrota de la revuelta, cosa que no consiguen más que en escasa medida, primero porque la gran mayoría de las fortalezas derrotadas por los irmandiños no se reconstruyeron, y segundo porque las que se reconstruyeron, una buena parte de ellas fueron también derrocadas a partir de entre 1480 y 1583 por los enviados de los reyes católicos a Cuya y Chinchilla, que reconstruyeron para eso las milicias irmandiñas. Tenemos el componente racional, el componente emotivo, el componente imaginario y el componente inconsciente, que voy a resumirlo
en el aspecto más sobresaliente que tiene la parte no consciente de la mentalidad irmandiña de Revuelta. Es que sin ellos ser plenamente conscientes, trasladan la tensión contra el antiseñorial, es decir, los sentimientos y las ideas de violencia contra los señores que los oprimían, los trasladan de las personas de los señores a las piedras de las fortalezas, que es contra esas piedras donde se concentra toda la violencia de la revuelta, fuera de los acontecimientos militares donde ya cada uno peleaba el uno contra el otro por ver quién ganaba la batalla al principio y al final. Pero lo que es la insurrección, lo que es la insurrección contra las fortalezas, no hay ningún caso documentado de ajusticiamiento de un alcaide o de unos soldados o de los defensores, en el caso de resistencia por parte de los que controlaban por los señores las fortalezas, ni de venganza ni cosa parecida. Es decir, todo el odio antiseñorial se concentra en odio contra las fortalezas y la violencia se concentra contra las piedras, y ahí hay una frase también que se repite por parte de los testigos del pleito de Era Fonseca frecuentemente, y es que no dejaron piedra sobre piedra, que es una expresión que todavía se utiliza hoy en día para decir, para significar el carácter exhaustivo de una acción, en este caso de una acción derrocadora. No dejar piedra sobre piedra, a veces se emplea metafóricamente para explicar otras acciones decisivas, definitivas, irreversibles, y esto expresa como esa ira contra las fortalezas. Se ceban las piedras de manera que muchas de las fortalezas derrocadas no quedaron piedra sobre piedra, es decir, continuaron echando abajo a los muros y las torres hasta la última piedra. Eso es así por los restos fundamentalmente que ahora se descubren normalmente de una manera casual, porque se hacen pocas excavaciones de fortalezas, pero los arqueólogos, más bien centrados en la prehistoria, etcétera, pues se encuentran con frecuencia y a veces de una manera voluntaria torres, como llaman los arqueólogos, que a veces son parte de edificaciones más amplias, de castillos, de fortalezas, donde, pues claro, prácticamente nos vamos a encontrar que la mayoría de las fortalezas derrocadas, igual que pasa con los castros, con las poblaciones prerromanas que hay en Galicia, pues están bajo tierra, pendientes de una excavación. Las que continúan en pie, pues es porque se reedificaron posteriormente, probablemente volvieron a ser derrocadas y quedaron unos restos que en una serie de casos siguen estando casi como estaban después de la revuelta irmandiña. El quinto componente al que vamos a hacer referencia es la práctica colectiva, aquello que formando parte de la subjetividad humana no se manifiesta como ideas, como emociones, como imágenes, como factores inconscientes, sino que se manifiestan en la propia práctica colectiva. Dice un testigo del pleito de Era Fonseca, de una manera muy gráfica, que iban a derrocar fortalezas como si fueran a una romería. O sea, el carácter festivo de las tomas de las fortalezas, que como acción militar tenía una diferencia con las batallas. Entonces, las batallas, al tener a alguien enfrente, pues naturalmente, difícilmente se podía decir que fueran una fiesta, ¿no? Sin embargo, pues este carácter alegre, festivo, como una romería, a la hora de ir a asaltar las fortalezas, que lo más que podía pasar probablemente es que se quedaran asediándolas, y donde pues probablemente los riesgos mayores estaban desde el punto de vista físico más en sus defensores que sus propios atacantes.
esa mentalidad festiva que explica que tengamos en el pleito de Vera Fonseca tantos niños que fueron testigos oculares, que vieron no solo las comitivas, sino muchas veces vieron cómo derrocaban la fortaleza. Es decir, que los niños podían estar acompañando o estuvieron acompañando a las unidades militares y en algunos casos pues a los alrededores de la propia fortaleza cuando las derrocaban. Bien, estos son los aspectos más a destacar sobre la mentalidad irmandiña contra las fortalezas. El objeto material de las revueltas son las fortalezas y su derrocamiento, y ese objetivo fue logrado en gran medida. Sin duda fue el mayor éxito de la revuelta irmandiña. Consideremos que el sistema de fortalezas tardó siglos en constituirse, y una de las razones por las que no pudo reconstruirse, aunque algunos nobles laicos lo intentaron, es que no se puede en unos años hacer lo que costó fabricar, construir lo que costó levantar siglos, ¿no? Yo que sé, las Torres del Oeste, que volvemos a ponerla como ejemplo, pues es de origen alto medieval, ¿no? Y así algunas, la minoría, otras no. La mayoría probablemente son de la Baja Edad Media, de toda la seguridad, sobre todo a partir de la Guerra Trastámara, que es cuando, dicen los testigos del pleito de Vera Fonseca, cada señor pequeño, mediano, grande que se quisiera hacer valer, construía una torre, ¿no? Por lo tanto, eran de una factura reciente, es de una fabricación relativamente reciente. Y eso, con todo, no se reconstruye en unos años. Y la cantidad de medios económicos que se necesitaría para reconstruir ese patrimonio militar, arquitectónico, de arquitectura militar, pues estaba fuera de las posibilidades, y más aún de una oligarquía nobiliaria que quedara en la ruina después de estar durante 2 años sin cobrar las rentas de sus vasallos. Por tanto, el mayor éxito. De ahí que el Reino de Galicia, desde el punto de vista del turismo cultural, se distingue de Portugal o de León o de Castilla, en que aquí no encontramos esas fortalezas como puede ser, yo que sé, Simancas, donde está uno de los grandes archivos históricos españoles, si alguna vez tenéis ocasión de pasar por allí, o Guimaraes, aquí en el norte de Portugal. Fortalezas como esa no las vamos a encontrar. Pudieron ser en su momento la Rochafuerte, la Rocha-Blanca, a Barreira, Torres del Oeste, tantas, no muchas, pero había un número importante de fortalezas, en fin, con varias murallas, con varias torres, con edificaciones. Probablemente la que se puede parecer un poco a eso es la fortaleza de Monterrey en la zona de la Línea. Por lo tanto, para desgracia del turismo cultural, no disponemos de ese atractivo para los visitantes, pero claro, tampoco podemos echar la culpa histórica a los que se rebelaron contra aquellas fortalezas desde las que recibían tantos agravios que les hicieron enfurecer hasta tal punto de insurreccionarse para no dejar piedra sobre piedra. Esta idea de la revolución como un asalto a una fortaleza de origen medieval se manifiesta en las revoluciones de la época moderna y contemporánea, como la toma de la Bastilla en 1789 o la toma del Palacio de Invierno en 1917. Una caricatura de eso es el asedio que los indignados de Barcelona quisieron organizar contra el Parlamento catalán, y donde se demostró que ya no estamos en la época de revoluciones que asaltan, naturalmente por la vía armada, no hay otra, fortalezas como lo fue desde la Edad Media hasta las revoluciones del siglo XX. Termino
cumpliendo con lo que hablamos desde la primera lección, es decir, vamos a aplicar un enfoque global al estudio de la revuelta irmandiña. A veces, como en el caso de los componentes de la mentalidad en general y de la mentalidad contra la revuelta en particular, dividimos en componentes para mejor estudiar, en este caso, la mentalidad antifortaleza, pero a la hora de analizar cada uno de esos componentes ya veis cómo establecemos relación entre unos y otros. Igual quiero hacer yo con la mentalidad antifortaleza y su relación con los otros aspectos, con las otras dimensiones de la mentalidad irmandiña de revuelta. Bueno, la relación de la mentalidad contra la fortaleza con la mentalidad justiciera es clara, ya lo he dicho. Decían que las fortalezas eran nidos de malhechores y se crea en ese sentido un malentendido con Enrique IV, que cuando en julio de 1467 autoriza los derrocamientos, él en ese documento todavía insiste que solamente derroque o aprueba aquellos derrocamientos de aquellas fortalezas desde las que se cometían agravios. Pero claro, el malentendido consiste en que para los rebeldes, desde todas las fortalezas se perpetraban delitos, agravios, males, secuestros, violaciones, etc. Ahí está la diferencia, ahí ese punto de encuentro entre la mentalidad justiciera y la mentalidad antifortaleza. Bueno, el punto de encuentro de la mentalidad o de la conciencia antiseñorial y la mentalidad antifortaleza es clave. Ellos no hacían excepción social, en el sentido de que derrocan también las casas torres de los hidalgos y las fortalezas, independientemente de que estuvieran controladas o no por la oligarquía nobiliaria. Es así en la mayor parte de los casos. Pero incluso derrocan fortalezas de algunos de sus capitanes. Está documentado el caso del comendador de Portomarín, que le derrocan sus fortalezas, pero no tenemos dudas de que es así también el caso de las que pudieran ser Alonso de Lanzaut, Pedro Osorio y los demás caballeros que actúan de capitanes. O sea que desde ese punto de vista la justaposición entre la mentalidad antiseñorial y la mentalidad antifortaleza es perfecta. Es decir, no dejan una fortaleza en pie, incluso dentro de las ciudades. Incluso, en algún caso, hay datos de que derrocan las casas torres de los hidalgos dentro de alguna villa de Galicia. La relación entre el monarquismo popular que se manifiesta en la revuelta con la mentalidad antifortaleza lo veremos cuando hablemos de la idea del rey que tenían los irmandiños, y basta decir que algunas de las fortalezas las asaltaron al grito de ¡Viva el Rey!, que era el lema que gritaba para legitimarse, pero también motivados con esa idea de que defendían a un rey que no era exactamente Enrique IV, el que ellos tenían en la cabeza para librarse de los señores. Y en cuarto y último lugar, la relación que puede tener la mentalidad antifortaleza con el providencialismo de la revuelta, con la mentalidad religiosa de los irmandiños que les hacía pensar que Dios apoyaba la causa contra los caballeros y sus fortalezas. En la investigación sobre la revuelta en la ría de Muros Noya, me he encontrado que en el castillo de Outes, que era el enemigo principal en la ría de los campesinos y de los vecinos de las villas, pues nos encontramos que después de la revuelta, una vez que está semi-derrocada y deshabitada, que no se podía visitar porque estaba habitada por un fantasma que espantaba a los visitantes, y alguno de ellos, pues, con el susto cayó por la escalera de la torre
Y eso cuentan cuentan por lo tanto algo que ha llegado hasta nosotros a través de la novela romántica, la novela del siglo XIX, que nos habla de fortalezas habitadas por fantasmas. Hasta el día de hoy, claro, eso ahora se ha popularizado, y la serie de televisión lo que habla son casas habitadas por fantasmas, ¿no? Hasta el día de hoy, uno de los motivos más exitosos para películas y series de terror en el cine y la televisión. El origen de esto es como veis, medieval, de cuando están habitadas por el diablo. Las fortalezas es ya después del éxito de la revuelta, cuando quedan deshabitadas y se transforman en un lugar tabú, endemoniado, donde no se debía, por donde no se debería pasar. Muy llamativo en el caso de la mentalidad gallega, porque sabemos que aquí más bien la tradición es muy laudatoria, como esos lugares que se llaman los mouros, ¿no? donde había tesoros y existe todo un número grande de leyendas populares en este sentido, muchas también de tradición de origen medieval y relacionado con los poblados prerromanos, es decir, con los castros, porque las fortalezas no aparecen tanto como lugar de mouros, donde puede haber tesoros, porque quedan, diríamos, en terminología actual, satanizadas por la función delictiva que jugaron a finales del siglo XV en manos de una clase dirigente corrupta y desprestigiada, como fueron los caballeros feudales, y donde, por lo tanto, lo que hicieron es traspasar ese desprestigio de los últimos caballeros feudales de Galicia a los edificios desde los que ellos cometían todas esas tropelías. Nada más, terminamos la lección 14 y mañana entraremos en el monarquismo popular de los irmandiños, y será ya, por lo tanto, la lección 15.